Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos todo lo relacionado al modelo de atención integral de salud y hemos visto los conceptos fundamentales sobre atención integral de salud, promoción de cuidado integral de la salud, salud familiar? Y ahora, en lo que respecta a esta sesión, nuevamente nos ubicamos a nuestro esquema de atención integral de salud. Y como lo habíamos mencionado, atención integral de salud son todas las acciones e intervenciones que se realizan en la persona en el contexto de su familia y comunidad, con un enfoque biopsicosocial y tomando en cuenta los cuatro grandes componentes de la medicina que ustedes ya conocen: promoción de la salud, prevención de riesgos y enfermedades, recuperación y rehabilitación. Probablemente ya en años anteriores de la carrera ustedes ya han revisado algunos conceptos sobre prevención y sobre promoción de la salud. Y bueno, prácticamente toda la carrera nos enfocamos en lo que es toda la parte recuperativa. Entonces, en esta clase em, vamos a tener mayor claridad en cómo diferenciar los términos de prevención y de promoción, cómo es que se realizan las acciones por parte del Ministerio de Salud. Y en en la unidad anterior hemos visto básicamente todo lo macro, ¿no? En toda la parte normativa de atención primaria de salud. Ahora vamos a ver un poquito más desglosado cada uno de los componentes y en base a lo que es la atención de la persona, vamos ahora a enfocarnos en estos dos términos, ¿no? En promoción de la salud y prevención de riesgos y enfermedades. Los objetivos de esta sesión son las siguientes: reconocer la relevancia de la historia natural de la enfermedad, que ya hemos visto en nosotros como médicos, ya pues, y ustedes como estudiantes ya lo han visto en años anteriores. Entonces, ahora vamos a recordar un poquito sobre este punto. Luego vamos a revisar la evolución y el desarrollo de la promoción de la salud a nivel mundial y también en nuestro país. Y después vamos a reconocer las estrategias de los niveles de prevención de riesgos y enfermedad. Entonces, nuevamente tenemos que regresar al término de salud, ¿no? Así como se acuerdan que teníamos una definición de familia y cada uno podría tener una definición de familia. De alguna forma también el término salud es complejo, ¿no? Probablemente cada uno de ustedes va a tener una definición, una aproximación de lo que es salud y desde de varios puntos de vista, desde el lugar donde residen, desde probablemente aquí en Perú tenemos una definición, más o menos tal vez tomando en cuenta lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, pero si ahondamos un poco más con lo ya aprendido, probablemente nuestras definiciones va a ser mucho más amplia, ¿no? Entonces, si deseamos prevenir una enfermedad, si deseamos promover salud, es primero tener claro, pues, a qué nos referimos con salud. Y por otro lado, la otra pregunta es, si nos interesa tanto la salud, es importante eh, plantearnos otra pregunta, ¿no? Si nuestro sistema de salud, nuestro sistema sanitario brinda salud de acuerdo a nuestra definición. Entonces es mucho más complejo aún, ¿no? Lo cierto es que ya tenemos un marco normativo internacional. Hacia ellos se desarrollan varios estrategias a nivel nacional y muchos, bueno, van a tener una concepción de salud desde el punto de vista biomédico, pero ya hemos visto que también es importante
tener en claro desde el punto de vista biopsicosocial, considerando el bienestar de la población, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, a lo largo de nuestra carrera, siempre vamos a plantearnos estas dos dudas, ¿no? ¿Qué es salud y si nuestro sistema sanitario brinda salud? Por otro lado, también es importante ponernos a pensar si em, solo construyendo hospitales o clínicas o equipos de diagnóstico sofisticados, tratamientos de última línea o medicamentos de una última línea vamos a poder lograr pues la salud individual. ¿Será suficiente con ello o eh, habrá otro tipo de intervenciones que no solo consideren la parte eh, de tratamientos, otras intervenciones tal vez precoces para poder solucionar los problemas de salud de la población? Y más aún si nos podemos nuevamente a chequear los atributos de la atención primaria de salud, que ya lo conocen: accesibilidad, integralidad, longitudinalidad y coordinación del cuidado. Tomando en cuenta estos atributos, nosotros como sistema de salud estaremos trabajando por una salud familiar adecuada, una salud comunitaria ideal o una salud individual, tomando en cuenta el concepto de bienestar. Entonces, cuando analizamos ya conociendo todos estos conceptos con esta perspectiva, vamos a ver que es mucho más complejo y que necesariamente pues no va solamente involucrar al sector salud, ¿no? O a nosotros como profesionales, sino a otros sectores. Entonces ya con este preámbulo vamos a ver, retroceder un poquito en el tiempo y recordar sobre la historia natural de la enfermedad, ¿no? Que fue descrita en el año 58. Y esto es importante porque nos va a permitir tener mayor claridad en dónde nos ubicamos cuando hablamos de promoción de la salud, cuando hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria. Entonces, recordemos que en el año 58, Libel y Clark elaboraron su propuesta de la historia natural de la enfermedad, considerando que existen dos momentos, ¿no? En la historia natural de la enfermedad: un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el periodo prepatogénico es donde se produce la interacción del agente huéspede-ambiente antes de la enfermedad, y producto de esta interacción y un estímulo, luego se desarrolla una serie de cambios para dar lugar o inicio del curso de la enfermedad. Entonces, durante el curso de la enfermedad vamos a tener un periodo de latencia, cambios tisulares, posteriormente signos y síntomas, defectos o daños y, dependiendo de la evolución, un estado crónico y la muerte. Pues recordando estos dos momentos, también nos situamos dentro de lo que es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Ahí específicamente en estos dos periodos vamos a ubicar los diferentes niveles de intervención que nos permiten eh, definir exactamente qué tipo de labor estamos haciendo, ¿no? Si involucra una estrategia de prevención primaria, una estrategia de prevención secundaria o una estrategia de prevención terciaria. Dentro de prevención primaria tenemos dos tipos de intervenciones. Creo que hay temblor. A ver, un ratito esperamos, ¿ya? ¿Sienten el temblor? Sí, doctora. Ya, a ver un ratito, si no ya hacemos una pausa. Espérense. Ya pasó, ¿no?
Más adelante va a haber una clase sobre cómo elaborar su plan de emergencia familiar y cómo también tener que elaborar su mochila de emergencia a propósito del temblor que acabamos de tener. Me parece que ahí quedó, ¿no? Bueno, ya vamos a continuar entonces. Pues dentro de lo que es prevención primaria, tenemos dos tipos de intervenciones. Fomento de la salud, que también su sinónimo es promoción de la salud, y la protección especial. Y bueno, dentro de lo que es prevención secundaria, tenemos dos tipos de intervenciones para el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, así como las intervenciones para limitación del daño. Y en prevención terciaria tenemos lo que es las intervenciones para la rehabilitación. Entonces, vamos a tener bien claro este esquema, ¿no? Que es lo que vamos a ir trabajando para ubicar las diferentes intervenciones. Ahora, este, este gráfico es bien interesante porque, es decir, nosotros en la parte recuperativa, no, estamos entrenados en detectar una patología y armar la historia natural de esa patología, ¿no? Puede ser tuberculosis, puede ser diabetes, infarto de miocardio, lo que ustedes deseen, ¿no? Que tiene una evolución de acuerdo a lo que hemos estudiado pues en patología, en fisiopatología o en semiología. Y dependiendo de la historia natural va a tener un desenlace, ¿no? Tal vez de una forma, de una estimación biológica principalmente. Pero si a esto nosotros le sumamos otro tipo de factores, en realidad cualquier intervención, ya sea de prevención primaria, secundaria o terciaria, em, va a ser, es decir, el impacto de estas intervenciones va a ser muy diferente en cada ser humano porque va a depender mucho de este tipo de situaciones, ¿no? De la situación de pobreza, cómo está la vivienda, si tiene, está viviendo en una zona tal vez muy de riesgo, con poca, tal vez no tiene no se cumplen las necesidades básicas, cuando existe desempleo, cuando hay una inadecuada alimentación, cuando hay una educación insuficiente o hay algún riesgo en el medio ambiente. Entonces, si tomamos en cuenta, aparte de la historia natural de la enfermedad, tomamos en cuenta estos riesgos, definitivamente el resultado em, va a ser variable, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenemos un paciente con tuberculosis em, y es pobre y no tiene empleo, entonces por lo tanto no va a tener una adecuada nutrición, entonces va a ser mucho más difícil lograr una recuperación plena, a pesar de que tal vez tengamos el tratamiento farmacológico, ¿no? A diferencia de un paciente también igual con tuberculosis, pero que tiene empleo, que tiene un buen ambiente donde vivir, no es pobre y se puede pues garantizar que va a tener una buena nutrición en el futuro, ¿no? Y que conoce sobre el tema y por lo tanto va a haber menos probabilidad de abandono del tratamiento. Entonces son situaciones que hay que tomar en cuenta si queremos ver si estas intervenciones, ya sea de prevención primaria, secundaria y terciaria, van a tener un impacto como quisiéramos de recuperación plena en todo el sentido de nuestros pacientes. Entonces siempre es bueno tener en cuenta que las acciones preventivas deberían de alguna forma ser lo más individualizadamente posible. Bien, entonces nuevamente regresamos a nuestro cuadrito inicial, ¿no? Ya un poquito más claro y para tener también los momentos, ¿no?
Entonces tenemos dos periodos, el periodo prepatogénico, el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico eh, se desarrollan estrategias que afecten la cadena epidemiológica. Estas estrategias pueden ser de dos tipos, ¿no? De promoción de la salud y de protección específica, y ambos son parte de prevención primaria. Eso por un lado. Cuando hablamos de periodo patogénico, podemos desarrollar dos tipos de prevención, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención secundaria puede ser también, eh, se puede tener en cuenta dos tipos de intervención. Aquellas que están dirigidas hacia un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato versus las acciones que están dirigidas a limitación del daño y discapacidad. Y la prevención terciaria para lo que es rehabilitación. Cuando hablamos de promoción de la salud, y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, el objetivo de trabajo son los determinantes de la salud. Cuando hablamos de protección específica, el objetivo son los aspectos individuales. Es decir, es una prevención primaria a nivel individual. Y en el curso natural de la enfermedad vamos a distinguir dos periodos, ¿no? Un periodo preclínico, donde se desarrollan las acciones de diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, y un periodo clínico para las acciones de limitación de daño y discapacidad. Entonces es importante tener en cuenta este gráfico para tener, em, para comprender mejor las intervenciones que se desarrollan. En nuestro medio, así como se confunde mucho el término de atención primaria de salud, primer nivel de atención, integralidad y así muchos términos que ya ustedes conocen su definición, de la misma forma se confunde mucho el término prevención, el término promoción de la salud, a veces se piensa que es lo mismo, pero este cuadro les va a permitir tener más clara cómo es que se ubican cada uno de este tipo de intervención, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno ya a lo que es primero promoción de la salud. El término promoción de la salud surge en la década de los 40, donde Henry Segeris incluye o es el primero en definir las cuatro grandes tareas de la medicina humana. Él es el que incluye a la promoción de la salud junto con la prevención de la enfermedad como cuatro grandes componentes de la medicina humana, adicionalmente al tratamiento y a la rehabilitación del enfermo. Posteriormente, Libel y Clark también incluyen el término promoción de la salud cuando se desarrolla la historia natural de la enfermedad. Ellos lo ubican en prevención primaria en el periodo prepatogénico. Solo que así como ahora hay una confusión en estos términos, en esa época también, ¿no? Una gran confusión entre los términos y hasta el momento también se le confunde mucho con el término educación en salud. Lo cierto es que promoción de la salud usa estrategias de educación en salud, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces el otro objetivo es ese de esta clase, que tengan bien clara la diferencia con educación en salud. Posteriormente, ya ustedes han visto la teoría sobre los determinantes de la salud, y en la década de los 70 con Mark Lalonde fue bien interesante los resultados del estudio que se hizo en la población canadiense, ¿no? Ellos querían saber por qué, a pesar de contar con tecnología avanzada, los recursos necesarios, económicos, recursos de infraestructura, porque a pesar de las innovaciones, de los nuevos diagnósticos, por qué la población canadiense tenía unos resultados sanitarios que no eran óptimos, ¿no? Pues analizando el porqué de esta situación, se
se pudo evidenciar que el 43% de las causas de estos resultados eran que las personas o la población tenían estilos de vida inadecuados o comportamientos que eran difíciles de modificar, ¿no? Y ese determinante fue el que estuvo en mayor porcentaje. Posteriormente también se incluye a la herencia genética con 27%, el entorno tuvo una responsabilidad en casi el 20% y el sistema sanitario el 11%. Entonces, de todos los factores que determinan los resultados sanitarios, se evidenció que más del 50% de estos factores correspondían a los estilos de vida y al entorno, a los estilos de vida y comportamiento. Entonces, desde la década de los 70, esto permitió ampliar un poco más el enfoque de la promoción de la salud pública y los determinantes de la salud. Por eso es que el objetivo de trabajo de la promoción de la salud son los determinantes. Posteriormente, ya con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata en el año 70, se urgió la necesidad de considerar a la promoción de la salud como una necesidad, ¿no? Considerarla como algo muy trascendente em, para el desarrollo de la persona y también de la comunidad. Y así promover la salud de los pueblos. En la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud define los principios de la promoción de la salud y la primera conferencia internacional se desarrolló en el año 86 en Ottawa y producto de esta conferencia surge la famosa Carta de Ottawa. Y esta Carta de Ottawa eh, define a la necesidad de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para que tengan un mayor control sobre su vida y su salud para mejorar la salud individual y también colectiva, contribuyendo al logro de la equidad y justicia social. Y ya desde la década de los 80 se incluye, ¿no? el estado adecuado de bienestar físico, mental y social. La Carta de Ottawa para la promoción de la salud incluye lo siguiente, y esto hay que tener muy en cuenta, la famosa Carta de Ottawa. El objetivo de la Carta de Ottawa era elaborar una política pública sana que contemple los determinantes de la salud, y esta política pública sana tenía que tener cinco componentes. Crear ambientes favorables, reorientar los servicios de salud no solamente al componente recuperativo y de rehabilitación, sino también al componente de promoción y de prevención. Actuar como mediador para eh, promocionar el concepto de promoción de la salud, desarrollar las aptitudes personales, y esto más está enfocado para el cambio de comportamiento y estilos de vida, y reforzar la acción comunitaria. Entonces, estos son los 5 pilares o puntos claves que consideró la Carta de Ottawa, y fue así como los atributos de atención primaria, fue también como una premisa para todos los gobiernos miembros de la Organización Mundial de Salud para poder implementar una política pueda tomar en cuenta a promoción de la salud como una estrategia. Entonces, ya con estas premisas en cuanto a la historia, si revisamos un poquito más el concepto de promoción de la salud, em,
Ya Henry Sigeris, cuando lo incluye en los 4 componentes de la medicina humana, él menciona que se promueve la salud garantizando un nivel de vida decente, buenas condiciones laborales, condiciones de educación, cultura física y deportiva, así como los medios para el descanso y la recreación. Entonces, es también un concepto bien amplio y es en base a este concepto que se van a desarrollar algunas este, intervenciones claves a nivel del Ministerio de Salud. Espera un momentito. Bien, entonces continuamos. Bien, entonces en base a las políticas de salud pública a nivel internacional, es que en nuestro país se desarrollan los lineamientos de política de promoción de la salud en nuestro país, en Perú. Entonces, este es un documento técnico que salió en el año 2017 y si nosotros, es decir, queremos trabajar promoción de la salud, necesitamos un marco normativo del Ministerio de Salud para poder implementar. Entonces, este marco normativo del Ministerio de Salud contempla 4 lineamientos de política que ven aquí. El primer lineamiento de política menciona a la salud como eje fundamental e integrador de todas las políticas públicas. El lineamiento de política 2 se refiere a que la persona, la familia y la comunidad son el centro de la gestión territorial en salud. Lineamiento de política 3 se refiere al abordaje de los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de inequidad en salud. Y el lineamiento de política 4 se refiere al empoderamiento y participación social en salud. Entonces, son 4 lineamientos de política para poder trabajar promoción de la salud en nuestro país. Vamos a ver en forma resumida cada uno de ellos, porque esto nos va a permitir diferenciar con prevención primaria, pero a nivel individual, prevención secundaria y prevención terciaria. Cuando se refiere a promoción de la salud en todas las políticas, significa que el sector salud tiene que desarrollar acciones, intervenciones en coordinación con otros sectores, con el Ministerio de Educación, de Inclusión Social, de Economía, de Producción, y también con el gobierno local, los gobiernos regionales, ¿no? Significa incluir a otros sectores del gobierno para poder trabajar promoción de la salud. Y eso se denomina salud en todas las políticas. Un ejemplo de ello es un ejemplo de este tipo de intervención contemplando salud en todas las políticas es la famosa Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Ustedes han podido ver en, en los productos procesados que se venden en las tiendas o en los mercados, tienen un etiquetado, ¿no? Tienen los octógonos de advertencia. Y los octógonos de advertencia es una consecuencia de esta ley, de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes. Y para poder darse este tipo de intervención tuvo que haber una coordinación muy estrecha entre el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Educación, porque había que entrar a los colegios
una coordinación estrecha con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción, porque había un temor en que la industria tenga una disminución en sus ingresos económicos. También se tuvo que hacer una coordinación con el Ministerio de lo que es Economía y Finanzas y con de Justicia, y ver pues toda la parte legal que respalde la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Entonces, este tipo de intervención sobre alimentación es un ejemplo de estrategia de promoción de la salud, porque involucra salud en todas las políticas, involucrar otros sectores, em, y poniendo pues un etiquetado de advertencia para que las personas tengan de alguna forma mayor información de lo que están comprando y de las consecuencias, ¿no? Es decir, el hecho de saber si un producto es alto en azúcar, en grasas saturadas, en sal o en sodio o grasas trans, es relevante para lo que es el cambio de comportamiento, que es importante en el manejo de determinantes. Otro ejemplo es la intervención sobre el tabaco, ¿no? El tabaco, conocen ustedes las consecuencias del tabaco, primarias y secundarias, pero ¿cómo es que se ha logrado que se deje, es decir, que se prohíba el uso del tabaco en espacios cerrados, como restaurantes, en los cines? Es mediante también una intervención en forma conjunta con otros sectores del gobierno, ¿no? En este caso con los gobiernos locales y también con el Ministerio de Trabajo, con producción. Más que todo, yo creo ha sido más con los gobiernos locales y regionales, porque ellos a través de sus ordenanzas y decretos han logrado prohibir el uso del tabaco en lugares públicos, ¿no? Y en lugares donde puedan afectarse otras personas. Entonces, hace 20 años, por ejemplo, 25 años más o menos, las personas tranquilamente entraban a los cines y fumaban dentro de los cines. Entraban a los restaurantes y fumaban en cualquier lugar del restaurante. Luego de ello, se, la ley permitió habilitar zonas, se supone zonas exclusivas para los fumadores, pero ahora felizmente ya con la nueva normativa o las nuevas leyes que tenemos, ya no se permite fumar pues en espacios públicos cerrados, lugares de trabajo y medios de transporte público, ¿no? Entonces, para lograr ese tipo de cambios se ha tenido que desarrollar varios tipos de intervenciones con otros sectores, y aquí ven pues desde el año 2004 hasta la actualidad, ¿no? En otros países, por ejemplo, en cuanto al expendio de productos procesados, no solamente basta con etiquetar los productos, sino también definir el ámbito de trabajo de, por ejemplo, los kioscos, ¿no? A veces, por ejemplo, en Australia se ha trabajado mucho en que una manzana a la redonda de una institución educativa como un colegio no se expendan ni alcohol, ni tabaco, ni productos procesados, ¿no? Entonces, para evitar pues la compra muy cercana a las personas que están pues en desarrollo. Y otro ejemplo sobre el alcohol es el- sobre el alcohol también se ha trabajado mucho para poder regular de alguna forma el consumo, y bueno, lo que se ha trabajado es sobre a los impuestos, ¿no? A los impuestos a los productos que contienen alcohol. Se supone que eh, si cuesta más un producto que contiene alcohol o tabaco, se supone que la persona de alguna forma se va a limitar en comprar. Pero bueno, hay otros factores también que hay que analizar para de todos modos evitar el consumo de alcohol, ¿no? Pero bueno, de alguna forma se trabaja desde el sector normativo para limitar
la oferta de estos productos que son dañinos. Entonces, ese es el lineamiento de política uno que se ha estado trabajando ya como una herramienta para poder definir algunas estrategias de promoción de la salud. El lineamiento de política 2 hace hincapié en que se tiene que tomar en cuenta a la persona, la familia y la comunidad como el centro de la gestión territorial en salud, es decir, como el que es responsable de, de su cuidado y también no solo tomando en cuenta a la persona, sino también a la familia y a la comunidad. Entonces, ahí es donde surge el modelo, que ya ustedes lo conocen de la clase anterior, el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Esto no lo voy a repetir porque ya lo hemos tocado en la clase anterior, pero es este documento normativo que responde al lineamiento de política 2 para poder pues aperturar otra serie de intervenciones para poder gestionar este punto. Luego viene el lineamiento de política 3 que hace hincapié en el abordaje de los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de inequidad en salud. Y bueno, aquí ya también ustedes han tenido una clase de determinantes de la salud, solo mencionarles que em, existen diferentes modelos para explicar los determinantes de la salud. El modelo inicial fue de Mark Lalonde, que ya también lo conocen. Ustedes van a ver otros modelos, como el que tienen aquí en la figura, pero otro ejemplo de clasificar tal vez algunos determinantes son los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora está en pie para poder lograr la agenda del 2030. Pero algo yo creo que es relevante para lo que es determinantes de la salud es hacer investigación sobre los determinantes, porque Mark Lalonde, recuerden, hizo su estudio, pero en una población canadiense, que es diferente a nuestra población. Estos resultados son de una población canadiense. Y es en base a ello es que han definido nuevamente la estructura de su sistema de salud, y es por eso que en la actualidad el sistema de salud canadiense es uno de los mejores del mundo. Pero nosotros como país, como Perú, tendríamos que preguntarnos si nosotros también tenemos un estudio sobre nuestros determinantes, ¿no? Es decir, qué tanto impacto tiene los estilos de vida en los resultados sanitarios en nuestro país. ¿Será mayor que Canadá? ¿Será igual? ¿Qué tanto impacto tiene la pobreza? ¿Qué tanto impacto tiene la malnutrición? ¿O qué impacto tiene tal vez no tener un buen sistema de salud con los diferentes niveles de atención que permitan una accesibilidad adecuada a todos los pacientes? Entonces, si no conocemos realmente cómo se manejan los determinantes de la salud en nuestro país, va a ser pues, más difícil, más complejo definir cómo vamos a trabajarlos para poder lograr una mejor salud. Y este grafiquito es bien interesante porque podemos tener tal vez alguna noción de los determinantes a nivel de población, pero a nivel individual hay mucha diferencia, ¿no? Podemos tener aquí, no sé, nosotros con qué dibujito nos vamos a familiarizar, pero va a haber un grupo de población que sí va a tener una accesibilidad rápida, sin dificultades a lo que es salud. Hay algunos que van a tener una carga difícil de llevar con dificultades para lograr al mismo punto que es salud, y un grupo de personas también va a tener mucha mayor dificultad, mucha mayor vulnerabilidad que le va a ser difícil pues lograr el objetivo, ¿no? de salud. Y esto está relacionado a la inequidad y a los determinantes. En un estudio que se desarrolló en Argentina, ¿no? El estudio se denominó
determinantes sociales del abandono, del diagnóstico y el tratamiento de mujeres con Papa Nicolau anormal en Buenos Aires. Y este es un estudio bien interesante porque se quería saber por qué las mujeres no regresaban al establecimiento de salud para saber sobre su diagnóstico y también continuar su tratamiento o iniciar su tratamiento. Y de todos los determinantes que ellos evaluaron, que están aquí en este cuadrito, se vio que los institucionales era el que tenía mayor porcentaje. Y de los institucionales, el que tenía mayor repercusión eran estos dos: los atrasos en la entrega de resultados y la pérdida de los resultados. Luego, el otro determinante fue la carga de trabajo doméstico, con un 20%. Y posteriormente otros, ¿no? Subjetivos como el olvido. Por ejemplo, aquí en este estudio no dividieron los determinantes en los 4 grandes determinantes de Mark Lalonde, sino incluyeron todos estos para ver qué tanto representaban. Y con Mark Lalonde, los institucionales solamente representaron el 11%. Pero en este tipo de entrega de resultados del cáncer de cervix, prácticamente el determinante institucional o de servicios de salud representó más del 30%. Entonces, así como con esta data, sí se puede más o menos definir acciones, ¿no? Que permitan mejorar estos determinantes y así disminuir la tasa de abandono. En este caso, en el abandono fue casi del 18%, y ustedes saben pues que el CA de cervix ya tiene una muy buena forma de diagnóstico precoz y de tratamiento oportuno, pero lamentablemente en nuestro país sigue siendo pues una de las principales causas de mortalidad. Sería ideal tener claro los determinantes sociales de las principales patologías o situaciones de nuestro país y así poder manejarlos, ¿no? Algo importante es esto. Nosotros no vamos a poder resolver o manejar situaciones si no sabemos cómo están presentes en nuestro medio, qué tanto representan en nuestro medio, ¿no? Y el cuarto lineamiento se refiere al empoderamiento y participación social en salud. Entonces, como ven, en promoción de la salud se incluye a la persona, familia, la participación en la comunidad, sector, salud en todas las políticas, abordaje de determinantes. En cuanto a empoderamiento, son algunas estrategias que se pueden desarrollar usualmente en ciudades más circunscritas con tal vez densidades poblacionales no tan grandes. Se ha trabajado mucho lo que se denomina el sistema de vigilancia comunitaria, pero en Lima ha sido más difícil porque es una zona más urbana, dispersa. En cambio, en el interior del país sí se ha logrado algunos resultados con Civico, ¿no? En otros países, por ejemplo, se trabaja lo que es la vigilancia ciudadana en el gobierno local. Aquí también tenemos un sistema de vigilancia ciudadana, pero mm, tu participación de alguna forma es un poquito limitada, pero sí un componente de promoción de la salud es la participación comunitaria, ¿no? Entonces, eh, con, con lo que hemos revisado sobre promoción de la salud, podemos concluir que promoción de la salud no es realizar campañas, promoción de la salud no es mercadeo de servicios ni de programas, y no siempre todo lo extramural y comunitario es promoción de la salud. Han visto que es salud en todas las políticas, abordaje de determinantes, involucramiento de la persona, familia y comunidad y de su territorio y participación comunitaria. Entonces, bien amplio implementar promoción de la salud.
Algunas formas, ¿no? O ejemplos de intervenciones de promoción de la salud son lo que les muestro acá. Se han desarrollado programas de familia y viviendas saludables. Existen programas de instituciones educativas saludables, de comunidades y municipios saludables, ¿no? Usualmente en los establecimientos de salud se trabaja promoción de la salud en estos 4 escenarios: en escenario vivienda, escenario colegios, escuelas, municipios y centros laborales. Y en estos escenarios se desarrollan estos 7 ejes temáticos de alimentación y nutrición, higiene y saneamiento, actividad física, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito, y promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz. Pero estos ejes temáticos se deben desarrollar con el sector, otros sectores, ¿no? El sector educación, principalmente de inclusión social. También se debe desarrollar con el gobierno local y con el gobierno regional y la población en general, ¿no? Por ejemplo, cuando la pensión 65 es interesante, no sé si lo habrán escuchado, pero es una estrategia del Estado para poder dar un apoyo económico a la población adulta mayor vulnerable, mayor de 65 años, y ellos, por ejemplo, mediante el Ministerio de Salud tienen una atención gratuita con el Seguro Integral de Salud. Se trabajan estos ejes temáticos, pero a la vez el sector que corresponde, la responsabilidad del gobierno local es de brindarles alguna ayuda adicional, por ejemplo, lentes, dispositivos de ayuda, campañas o tal vez alimentos. Entonces se desarrolla tal vez más actividades que no solamente están, pues, son responsabilidad del sector salud. Ok, entonces aquí ya hemos terminado la primera parte de lo que es promoción de la salud. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que es prevención de riesgos y enfermedades, ya con todo el preámbulo que hemos visto. ¿Qué es prevención? Prevención son todas las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también son todas las medidas que se realizan para detener el avance de una enfermedad y atenuar las consecuencias de la enfermedad una vez establecida. Es con esta definición que tenemos 3 momentos, ¿no? Prevención para reducir factores de riesgo, prevención para detener el avance de la enfermedad y prevención para atenuar las consecuencias. Y es tomando en cuenta estos 3 puntos que nuevamente vamos a nuestro gráfico. Aquí tenemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Hablamos de prevención primaria eh, tomando en cuenta la cadena epidemiológica, y si nuestro objetivo ya es el aspecto individual de manejo de factores de riesgo, hablamos de protección específica. Pues protección específica está dentro de prevención primaria. Y bueno, ya les he explicado prevención secundaria y prevención terciaria. ¿No? Secundaria está prácticamente en el periodo patogénico, en la fase asintomática y sintomática, pero ya existe cambios, ¿no? Tisulares. Y la prevención terciaria, em, cuyo objetivo es atenuar, ¿no? Atenuar o de alguna forma prolongar un poquito más la vida del paciente, trabajar con la discapacidad que ya tiene. Aquí vemos un poquito con mayor detalle. Ya nos olvidamos de promoción de la salud, nos enfocamos ahora en prevención primaria, pero en protección específica. Entonces, en este gráfico tenemos algunos conceptos clave. Primero que
recordar que en esta etapa, en el periodo prepatogénico, aún no hay ningún cambio anatómico o fisiopatológico. La persona está expuesta a factores de riesgo o etiológicos y aquí el objetivo de las intervenciones en prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, que aparezcan casos nuevos. Esto es prevención primaria. Pero ya cuando hablamos prevención secundaria y prevención terciaria, en prevención secundaria el objetivo ya no es disminuir la incidencia de la enfermedad, ¿no? Al contrario, ya es disminuir la mortalidad. Entonces, en la fase asintomática eh, pueden ya haber cambios anatómicos, fisiopatológicos, pero aún no hay manifestaciones clínicas. Y aquí desarrollamos acciones de diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, que es un componente de la prevención secundaria, mientras que ya en el periodo clínico ya existen cambios que se expresan ya en signos y síntomas, y aquí ya desarrollamos acciones de limitación del daño y limitación de discapacidad. Entonces, prevención primaria son todas las acciones dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad. Su objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, el número de casos nuevos. Incluye acciones que se aplican sobre las personas en el periodo prepatogénico, actuando sobre los factores de riesgo y aún no existe o no hay evidencia de la enfermedad. ¿Qué ejemplos tenemos? Sobre las personas o de protección específica, todas las inmunizaciones, las quimioprofilaxis, la iodización de la sal. Y también se incluyen todas las acciones de promoción de la salud y consejería, ¿no? Como promover el uso de cinturón de seguridad, adoptar estilos de vida y comportamientos saludables, actividad física. Y todo lo saludable es promoción de la salud. Prevención secundaria. El objetivo de la prevención secundaria es enfocarse en una primera etapa en la enfermedad en sus primeras fases, es decir, actuar precozmente con un diagnóstico anticipado y con un tratamiento idealmente más efectivo, ya que es más oportuno. Y esto es importante tener en cuenta, ¿no? Que lamentablemente la prevención secundaria actúa cuando falló o fue insuficiente la prevención primaria. Entonces, el objetivo principal ya no es reducir la incidencia, sino reducir la morbimortalidad. Es decir, que las personas que ya están enfermas vivan más y mejor. Ejemplos de prevención secundaria, todos los tamizajes son ejemplos de prevención secundaria, ¿no? Por ejemplo, el Papa Nicolau, mamografías, colonoscopías, todos los tamizajes. Tamizaje neonatal, el, eh, el diagnóstico precoz tiene varios sinónimos, ustedes lo van a encontrar como cribado, tamizaje, screening, rastreo. Muchas veces son pruebas de laboratorio em, que tienen que tener algunos criterios para que pueda considerarse como un examen para hacer un tamizaje, ¿no? O una enfermedad sujeta a detección precoz. Entonces, la patología que vamos a tamizar o hacer un screening tiene que ser una causa común de morbimortalidad, por ejemplo, el cáncer de cervix, que sea detectable y tratable en la etapa presintomática, que los tests para diagnosticar deben ser efectivos y eficaces, como el Papa Nicolau. El tratamiento temprano debe ser mejor que el tratamiento en la etapa sintomática o de diagnóstico habitual, y que el daño potencial de la intervención, por ejemplo, hacer un Papa Nicolau, debe ser menor que el del tratamiento no precoz. El inconveniente que tiene es detectar a las personas sanas como enfermas. Pues aquí, por ejemplo, en Papa Nicolau, la tasa de falsos positivos es baja, a diferencia, por ejemplo, de una mamografía, ¿no? Donde la tasa de falsos positivos es mayor. Entonces, hay todo un tema cuando se detectan
a personas sanas como si tuvieran pues un cáncer de mama incipiente, ¿no? Y prevención terciaria son todas las acciones dirigidas al tratamiento o la rehabilitación de una enfermedad ya diagnosticada. Y el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y acelerar la reinserción social de las mismas, ¿no? Es decir, no hablamos solo de calidad, sino que vuelva a su trabajo, que se sienta mejor a pesar de la condición que ya tiene. Entonces, aquí les tienen algunos ejemplos. El ejercicio supervisado en personas con enfermedad coronaria, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con ACV que tienen tal vez una espasticidad y no puede tal vez comer, entonces una rehabilitación que permita mejorar el tono muscular y pueda mejorar sus habilidades para que pueda tal vez comer por sí mismo o vestirse por sí mismo. Ese es un ejemplo de prevención terciaria. Em, Ahora, actualmente se consideran dos niveles de prevención adicionales a los tres que ya conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya se habla mucho de lo que es prevención primordial y también prevención cuaternaria. Prevención primordial es una intervención dirigida a individuos sanos y que no sean portadores de factores de riesgo, a diferencia de prevención primaria, donde está dirigida a individuos que sí tienen factores de riesgo, ¿no? Entonces, el objetivo de prevención primordial es evitar que adquieran factores de riesgo. Por ejemplo, si yo deseo que los adolescentes no fumen o que no vapeen, todavía no lo hacen, ese es un ejemplo de prevención primordial. Y prevención cuaternaria es también, está muy en boga porque es una intervención encaminada a evitar los riesgos y iatrogenia derivada del uso innecesario de intervenciones sanitarias. Por ejemplo, el uso de antibióticos para un resfrío común, ¿no? O el uso de antibióticos muy potentes para, como por ejemplo, meropenem, carbapenem, para una infección simple, ¿no? Que solo necesita tal vez una penicilina simple, ¿no? Entonces, o intervenciones de diagnóstico precoz, donde el diagnóstico precoz resulte ser dañino versus el tratamiento en sí, ¿no? Entonces, o el uso innecesario tal vez de terapias que aparentemente la promocionan como efectivas, por ejemplo, el uso de colágeno hidrolizado, el uso de vitamina C endovenosa, cuando realmente su evidencia no está completamente del todo definida, ¿no? Entonces, son intervenciones de alguna forma innecesarias o que pueden producir daño. Esos son los dos niveles adicionales de prevención. Con mucha frecuencia en los exámenes nos preguntan si una acción o intervención es promoción y prevención. Entonces, ya con todo lo que les he explicado, va a ser mucho más sencillo para ustedes ver si es una acción o prevención. Por ejemplo, una campaña de salud como tal en toda su descripción no es ninguna de las dos, ¿no? Tendríamos que chequear realmente qué acción se va a hacer durante una campaña. Si, por ejemplo, es un tamizaje de hipertensión arterial, bueno, concluiríamos que es una acción de prevención secundaria, ¿no? Por ejemplo, vemos con mucha frecuencia este tipo de acciones, de desfiles, con pancartas, em, como en este gráfico, y bueno, eso no es ni promoción ni prevención. Por ejemplo, si desarrollamos una estrategia que nos permita educar y enseñar a los pacientes a elegir alimentos saludables, probablemente vamos a hablar de promoción de la salud. Si hacemos un taller de actividad física moderada con, por ejemplo, con pacientes que están en riesgo de tener diabetes, podríamos decir pues que es, eh, dependiendo de la condición del paciente, si ya tiene el factor de riesgo o no, vamos a decir si es prevención primaria
o si es prevención secundaria. Por ejemplo, el bloqueador solar para lo que es cáncer de piel o un desfile de conmemorando el día de tuberculosis, ¿no? Y es importante diferenciar porque de eso se decide, pues, qué acción vamos a desarrollar, ¿no? Y también cuánto vamos a necesitar de recursos para poder em, diferenciar entre promoción y prevención primaria, secundaria. Entonces, a veces se confunde tanto y no tenemos claro los conceptos, entonces es más complejo abordar el problema. Entonces, promoción de la salud se desarrolla sobre las personas sanas y su intención es mantener y mejorar la salud. Prevención de la enfermedad se desarrolla sobre las personas que tienen un factor de riesgo y su intención es evitar una enfermedad. Cuando hablamos de promoción de la salud, el objetivo de trabajo son los determinantes de la salud. Cuando hablamos de prevención, en este caso prevención primaria sobre los factores de riesgo y prevención secundaria y terciaria cuando existe un daño. La población objetivo de promoción de la salud es la población en general, ¿no? El objeto es lo saludable. Cuando hablamos de prevención, la población es objetivo, es la persona, ¿no? Es prevención específica. Y el objeto es reducir la incidencia de la enfermedad, sin el riesgo de enfermar y la enfermedad en sí. Entonces, la promoción de la salud es colectiva. Pueden estar dirigidas a grupos específicos, mujeres, niños, etnias, comunidades. Hablamos sobre determinantes, se lucha por la equidad y justicia social. En cambio, cuando ya definimos prevención primaria a nivel individual, secundaria y terciaria, básicamente nos orientamos al paciente, ¿no? A nivel individual. La promoción de la salud no solamente es responsabilidad del personal de salud, del profesional de la salud, sino también existen acciones que se desarrollan por el alcalde, los profesores, pobladores, amas de casa. En cambio, cuando hablamos de prevención primaria con protección específica y prevención secundaria y terciaria, es ejecutada preferentemente por un profesional de la salud, porque son acciones ya a nivel individual, donde se desarrolla promoción de la salud en cualquier escenario de la vida cotidiana, ¿no? Puede ser en una institución educativa, en la comunidad, puede ser igual en el centro de salud, puede ser en una universidad, en un mercado, y prevención en el establecimiento de salud. Promoción de la salud incluso elaborando documentos normativos que involucren varios sectores del gobierno, también es promoción de la salud. Aquí hay dos preguntas que ayudan también a, de alguna forma, saber si es una acción de prevención o de promoción de la salud. Entonces, ¿qué hacer para evitar que ocurra una enfermedad o disminuya la mortalidad? Acciones de prevención. ¿Qué hacer para que la gente se mantenga sana en la mayor parte del tiempo? ¿Qué hacer para trabajar sobre los determinantes de la salud? Acciones de promoción de la salud. Ahora, si ustedes quieren ahondar un poquito más sobre recomendaciones basadas en evidencia para prevención secundaria, prevención terciaria y prevención primaria con protección específica, aquí les dejo algunas páginas que pueden indagar un poquito más. Algunos países tienen sus propias recomendaciones por patologías, como por ejemplo el US Preventive Service Task Force. Si ustedes ingresan a esta página, van a encontrar recomendaciones con los diferentes niveles de evidencia.
que sí es importante tener en cuenta para ver si nuestra intervención es lo más adecuada para nuestro paciente. Europa también tiene lo mismo, Canadá también tiene lo mismo. Si tienen el up to date también es una forma que nos permita estar actualizadas con la mejor evidencia disponible. Entonces, si ustedes entran o buscan, em, por ejemplo, el US Preventive Service Task Force tiene una recomendación sobre el uso de estatinas para prevención primaria de enfermedad cardiovascular en adultos. Entonces, si ustedes quieren desarrollar una estrategia o implementar una estrategia en su marco de trabajo, primero vayan a la fuente, verifiquen si tiene una evidencia de recomendable. Entonces, cuando ustedes van a esta página de Estados Unidos, van a poder ver los diferentes grados de evidencia de la recomendación, ¿no? Y para los diferentes grupos etarios, como ven aquí en el ejemplo. Y termino con esta frase que significa making every contact count, donde en realidad cada oportunidad que tengan de tener una consulta con un paciente, chequear muy aparte del motivo de consulta, qué más pueden hacer por el paciente en los diferentes niveles de prevención, ¿no? Tal vez existan necesidades no sentidas o por falta de educación no conocen mucho nuestros pacientes, pero nosotros sí, como